Muy buenas, bienvenidos una vez más, un miércoles más, Historia Militar del siglo XX. Vamos a por el cuarto capítulo de la saga, de la serie Indochina y la Guerra del Vietnam. Bueno, el cuarto capítulo, ya estamos metidos de lleno en la Guerra de Vietnam que acontece del 55 al 75, pero prácticamente ya estamos con los americanos, del 65 al 73. Y aquí tenemos, en honor a esa guerra, a ese conflicto, una de mis pelis favoritas, Apocalipsis Now. La mejor que he visto de la guerra de Vietnam es Platoon y luego le sigue esta. Son cosas de cada uno, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues vamos a ir ya a ver la cuarta parte de la exposición. Creo que van a ser 5 partes al final. Vamos a ver el final de la guerra de Vietnam y ya en la quinta y última parte vamos a hablar de la invasión de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur, la reunificación de Vietnam en un solo país en el 75 y también de los españoles que estuvieron destacados en Vietnam, del 66 al 71. Eso en el quinto vídeo. Ahora vamos con el cuarto vídeo. Bueno, aquí lo dejamos. Voy a recordarlo porque es que fue el motivo por el que ganó la guerra Vietnam del Norte, ¿no? Esa determinación, esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerse, de reconstruir por la noche lo que destruían por el día, y esa frase histórica que decía Ho Chi Minh cada vez que le preguntaban, la batalla, la guerra se estaba perdiendo porque en esta guerra se contaban el número de muertos y no se contaban los territorios conquistados. Por cada 10 combatientes que matéis de los nuestros, nosotros acabaremos con uno de los vuestros. Y al final vosotros os cansaréis antes y os iréis. Ho Chi Minh. Batalla de la colina de la hamburguesa. Hubo muchas batallas, pero esta, como fue llevada al cine con el nombre de la misma película, pues mucha gente la conocerá, ¿no? Pero ese es el fiel reflejo de lo que pasó en Vietnam con Estados Unidos. El 11 de mayo del 69 se informa de tropas norvietnamitas en la colina 937, en la frontera con Laos. La orden fue tomar la colina a toda costa y acabar con la resistencia comunista. Los norvietnamitas estaban muy bien atrincherados. Fueron rociados con napalm y castigados constantemente con fuego de artillería. Durante los siguientes 10 días se lanzaron 11 ataques frontales de la 101 a transportada, como no, una división histórica, a tanto los conflictos y en punta de vanguardia, el 9º Regimiento de Marines y el 5º Regimiento de Caballería. En los últimos días se unieron las tropas survietnamitas. La lluvia, el calor, los insectos, nada de eso hicieron suspender la operación. El 20 de mayo se consolidó la cima. 10 días después, las bajas de Estados Unidos fueron de casi 500. Entre los que se encuentran 72 muertos de los 1.800 desplegados durante los 10 días. O sea, las bajas fueron de un 35%. Los norvietnamitas perdieron más de 600 efectivos, pero les recuerdo lo que decía Ho Chi Minh, eso no importaba. Lo que importaba era lo que va a pasar después. Los soldados estadounidenses la llamaron la colina de la hamburguesa, comparando macabramente los cuerpos mutilados de los hombres con una picadora de carne humana a lo largo de todo el accidente geográfico de esa colina. Los ecos de la batalla llegaron a Estados Unidos y se preguntaron que por qué se debía combatir así un objetivo con poco o nulo valor táctico o estratégico, a lo cual los líderes, los mandatarios estadounidenses respondieron que todo lo contrario, que tenía muchísimo valor táctico y estratégico. Bueno, pues sea como fuere, 2 días después de la batalla, el ejército de Estados Unidos abandonó la colina 937. Imagínense el valor táctico que tendría que 2 días después de esa carnicería, de esa picadora de carne humana, tuvieron que abandonarlo. Los norvietnamitas con su ejército lo volvieron a ocupar. Esto fue el fiel reflejo de lo que va a pasar en esta guerra durante años. Estados Unidos se enfrasca en batallas, todas las gana prácticamente, pero tiene muchas bajas. Las bajas finales de Estados Unidos en esta guerra fueron de más de 58.000 militares. Las bajas norvietnamitas pues serían de 1.000.000. ¿Quién ganó la guerra? El norte de Vietnam. ¿Por qué? Porque años después va a reunificar Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en un solo Vietnam socialista comunista. Esto quiere decir que efectivamente Ho Chi Minh tenía razón. Por cada 10 hombres que nos matéis, mataremos a uno de los vuestros y al final os iréis. Ahí tenemos dos fotos icónicas. Una en plena batalla, en la vorágine del combate, la de la izquierda, y la de la derecha, pues una especie de suelo lunar, lo que ha pasado después de días y días de rociar con napalm, con agente naranja, con artillería, con aviación, con todo tipo de cosas, ¿no? Así quedó la colina de la hamburguesa. La vietnamización del conflicto. ¿Qué significa vietnamización? Bueno, las bajas que está soportando Estados Unidos son demasiadas para la opinión pública, que come y cena a diario con las imágenes de la guerra. Henry Kissinger, consejero de seguridad y secretario de Estado, propone la vietnamización del conflicto. Es decir, que las tropas del ejército de Vietnam del Sur se impliquen al 100% en los combates y Estados Unidos preste apoyo de artillería y de aviación.
Las bajas, los muertos, los van a poner los vietnamitas. La operación Lanson 719 va a ser la confirmación de esto. Vamos a ver qué fue y cómo se desarrolló esta operación. La operación Lanson 719. Ofensiva survietnamita que implicó a 20.000 militares y con apoyo estadounidense lejos de la línea del frente, como se estaba haciendo con la vietnamización del conflicto. Se estaba intentando reducir las bajas estadounidenses para que la opinión pública dejase de ejercer tanta presión. La operación atacaría la ruta Ho Chi Minh para cortar el flujo de suministros y rutas que el norte enviaba al sur. Si se dan cuenta, tanto en la primera guerra de Indochina como en la segunda guerra de Indochina, en la guerra contra los franceses y en la guerra contra los americanos, lo que se intenta es, a la desesperada, ya para finalizar el conflicto, es cortar la ruta Ho Chi Minh, cortar la ruta de flujos de suministros de China o de Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur. La acción constaba de 4 fases. Fase 1, asegurar la base de Khe Sanh y abrir la ruta 9 para el apoyo a las tropas intervinientes. La fase 2, se invadiría el vecino Laos para cortar la huida del Vietcong. ¿Por qué el vecino Laos? Pues porque, como vieron en la foto al principio, en una de las trampas que les he puesto, la ruta Ho Chi Minh pasa por Laos y por Camboya. En la fase 3 se acabaría con toda resistencia a terreno ocupado en la anterior fase, de la fase 2. Y en la fase 4 se produciría el repliegue hacia Vietnam, otra vez. En esta operación, como se dijo antes, Estados Unidos no intervendría en el combate, tan solo asesoramiento y apoyo. Ahí tenemos una imagen, la línea roja es la frontera con Vietnam y Laos, y cómo se van a lanzar oleadas en zonas de aterrizaje, en LZs, en landing zone, a lo largo de toda la ruta para poder intentar pues cazar, captar esas bolsas de resistentes y acabar con ellas. Como no, el helicóptero UH Huawei es el más usado, por así decirlo, ¿no? El más versátil. La operación comenzó el 30 de enero del 71, otra vez el 30 de enero, fíjense, otra vez otra ofensiva del TET, pero esta vez Vietnam del Sur hacia Vietnam del Norte, y concluyó con una derrota total del ejército de Vietnam del Sur el 25 de marzo del mismo año, ni 2 meses después, 55 días. Vamos a ver lo que pasa en 55 días. El ejército de Vietnam del Sur no pudo hacerse fuerte en las primeras comunas tomadas durante la fase 2, en Laos, y huyó después de días de combates con el Vietcong, que tenían más determinación en lo que hacían. Lo que les dije en un principio, resiliencia, determinación y creérselos, básicamente. Las tropas fueron rodeadas y eliminadas sistemáticamente. Otros muchos, ante la imposibilidad de escapar de aquel cerco, se pasan al enemigo. Ya vemos a vietnamitas del sur que están pasándose al enemigo porque no creen ni en la vietnamización ni tampoco en las tropas estadounidenses. Ya están viendo desde el 68, desde la ofensiva del TET, que duró 9 meses, ya están viendo que efectivamente esta guerra va a acabar con un solo vencedor y un solo derrotado. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur respectivamente. El alto mando subvietnamita canceló la fase 3, o sea, la de acabar con todas las bolsas de combatientes vietnamitas, norvietnamitas en la fase 2, y pasó a la fase 4, que era la de replegarse a Vietnam, que lejos de ser un repliegue ordenado, supuso una desbandada hacia Vietnam. Las bajas militares mortales de la operación Lanson 719 fueron de 10.000 militares survietnamitas, mientras que Vietnam del Norte perdió cerca de 2.000. Fíjense, en 55 días de batalla, 10.000 muertos. 10.000 muertos en 55 días. Es una auténtica locura, una auténtica pasada. Fue un desastre militar en toda la guerra. Vietnam del Norte además se quedó en Laos y desde entonces lo convirtió hasta el final de la guerra en su santuario. De hecho, cuando acabe la guerra, también va a caer en las redes comunistas. Estados Unidos presentó al mundo esta operación como una victoria apabullante del ejército de Vietnam del Sur. La vietnamización de Kissinger había sido todo un éxito, totalmente falso, pero había que irse cuanto antes de Vietnam porque la guerra ya estaba perdida. Ahora los survietnamitas estaban listos para luchar por la democracia en el sureste asiático. Vamos a ver los 4 presidentes de los que le hablé al principio. Realmente los 2 presidentes que ejercieron el esfuerzo principal de la guerra fueron Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Pero bueno, como pilla en parte de la guerra a otros 2 presidentes, vamos también a hacer mención de ellos. Uno de ellos es Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, demócrata, en el cargo, en el mando de los designios de Estados Unidos desde el 20 de enero del 61 hasta el 22 de noviembre del 63. Otra fecha clave en el siglo XX, el 22 del 11 del 63. Defensor de la doctrina Truman, que Truman estuvo en el poder desde que murió Franklin Delano Roosevelt en el 45 hasta el 53, y le sucedió el general Dwight Eisenhower, el héroe de la operación Overlord, el desembarco de Normandía del día D, que estuvo del 53 al 61. Envío de asesores militares para combatir el comunismo en el sureste asiático. Esto es responsabilidad de la administración Kennedy. Dirigió la crisis de los misiles de Cuba en el 62, esos famosos 13 días en los que estuvo a punto el mundo de caer en un ataque nuclear por ambas superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Es asesinado por arma de fuego en Dallas, en Texas, y ese mismo día, el mismo día que muere asesinado, pues jura su cargo. Vamos a ver la siguiente foto histórica, icónica
del siglo XX, el vicepresidente de Estados Unidos, que era Lyndon B. Johnson, va a jurar el cargo. Lyndon B. Johnson, demócrata, del 22 de noviembre del 63 al 20 de enero del 69. Aprueba la resolución del Golfo de Tonkin. Aprueba la operación Rolling Thunder, aunque luego le pide por favor el general Westy que siga con ella, pero él la aprueba. Aprueba el envío de tropas terrestres para combatir. Incrementa las partidas de tropas hasta su máximo apogeo, 500.000 hombres. Sufre el desgaste del Vietcong, la prensa internacional, los medios de comunicación nacionales, el movimiento hippie, muy importante, la animadversión de la sociedad contra su gobierno y sus fuerzas armadas, nunca visto hasta la fecha, porque sí podían ir en contra del gobierno, pero nunca habían ido en contra de sus veteranos. Y aquí estaba pasando. Estaba pasando porque la guerra era televisada. Y entonces, viendo una guerra televisada, el horror del conflicto, el horror de la guerra, la barbarie, se ve en ambos bandos, se ve en los vietnamitas y en los estadounidenses. En un hecho sin precedentes, decide no presentarse a la reelección de presidente del gobierno. Murió de un infarto en su ciudad natal 4 años después. No vio cómo Vietnam del Norte invadía Vietnam del Sur en el 75, porque murió en el 73. Y esa foto icónica, como les dije antes, pues es el mismo 22 de noviembre, a bordo del Air Force One, el avión por excelencia, por antonomasia, de los presidentes de Estados Unidos, jurando el cargo de presidente de Estados Unidos horas después de la muerte de su antecesor y su presidente, JFK, John F. Kennedy. Y a su izquierda, la que aparece con el rostro compungido, es la viuda Jacqueline Kennedy. Impresionante. Y la que está a la derecha es la mujer de Lyndon B. Johnson. Richard Nixon, republicano, del 20 de enero del 69 al 9 de agosto del 74. Redujo paulatinamente las tropas en Vietnam hasta salir del conflicto. Ideó la operación Linebacker 1 y Linebacker 2, que consistía en un bombardeo masivo en diciembre del 72 para obligar a sentarse a negociar la paz a los norvietnamitas, que habían vuelto a levantarse una y otra vez y no veían el final del conflicto. Esto es muy sencillo. Cuando una potencia, cuando un grupo, una etnia ve que está ganando la guerra y van a negociar la paz, es más fácil que se levante, porque así va a conseguir más réditos la siguiente vez que se sienten, porque se van a sentar, porque la guerra tiene que terminar. Acuerdos de paz de París en el 1973, se negocia la entrega de los prisioneros de guerra, un rompecabezas en la administración estadounidense en cualquiera de sus gobernantes. Se suspende él la mili obligatoria, y además bajo su mando pues el hombre llega a la luna el 20 de julio del 69 con la misión Apolo 11, acabando así con la carrera espacial. Fue el primer presidente de Estados Unidos y actualmente único presidente de Estados Unidos en dimitir de su cargo por el escándalo de los documentos robados de escuchas ilegales de la sede del Partido Demócrata del edificio de Watergate. Y pasamos al último presidente que vivió la guerra de Vietnam. No se puede decir tampoco que formase parte de la guerra en sí hasta el 73, porque como pueden ver ahí, asume el cargo el mismo día que dimite por el escándalo de Watergate Richard Nixon en agosto del 74, pero sí tuvo que sufrir bajo su administración cómo Vietnam del Norte invadía Vietnam del Sur y no podía hacer absolutamente nada para cambiar el curso de la historia en Vietnam. Gerald Ford, republicano, en el cargo del 9 de agosto del 74 al 20 de enero del 77, que estuvo menos de 3 años, asume la presidencia siendo el vicepresidente de Estados Unidos tras la dimisión de Nixon. Su gobierno vio cómo Vietnam del Norte atacaba a su vecino del sur en el 75 y el 30 de abril caía Saigón. Ya digo, no pudo hacer absolutamente nada. Estados Unidos no podía volver a meterse en ese conflicto, en ese avispero, en esa guerra. De hecho, ya tenían el síndrome de Vietnam, que fue durante unos años en los que ningún presidente del gobierno se aventuraba, se atrevía a entrar a formar parte de ningún conflicto bélico si no era estrictamente necesario, porque habían salido muy mal parados de la guerra de Vietnam. Vietnam se reunificaba en un país comunista con capital en Hanoi. Es el primer presidente que no ha sido elegido por sufragio universal, porque cogió el mandato porque estaba de vicepresidente, y es el mandato más corto de un líder que no ha muerto durante su presidencia. Acuerdos de paz de París, 27 de enero de 1973. Reconocimiento de la soberanía de Vietnam tal y como se acordó en los acuerdos de Ginebra en el 54, o sea, 2 Vietnam, divididos por el paralelo 17, hacia el norte comunista, hacia el sur capitalista. Alto el fuego en Vietnam del Sur, se deja de combatir, fin de la ocupación de Estados Unidos en Vietnam del Sur, respeto de Estados Unidos y la República Democrática de Vietnam, la del norte, a la independencia de Vietnam del Sur y reunificación, cuando se den las circunstancias, de Vietnam sin coacción extranjera. Esto es muy sorprendente, ¿no? Porque realmente cuando Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur, sí está cumpliendo con este punto. Está reunificando cuando él cree que se dan las circunstancias
Vietnam y sin coacción extranjera. Impresionante este punto, impresionante. Lógicamente, cuando se hace el punto, no hubiera estado mal que se hubiera puesto de forma pacífica o de forma electoral, pero se puso eso. Sea como fuere, Vietnam del Norte iba a invadir igual Vietnam del Sur. En ese momento, Vietnam del Sur ya no tenía el apoyo de Estados Unidos, los flujos de dinero y asesores habían desaparecido y Vietnam del Norte no paraba de rearmarse, a su vez apoyado por China y por Laos. Lógicamente iba a ganar la guerra. Y era una guerra de desgaste que, como dije en un principio, Vietnam del Norte sí estaba dispuesta a asumir y Vietnam del Sur o Estados Unidos o las potencias occidentales no estaban dispuestas a asumir. Respeto, como no, a la independencia de Laos y Camboya, y los signatarios, los firmantes, son, como no, Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Vietcong. Fíjense, también tiene su parte de poder, su parcela histórica, el Vietcong, esos vietnamitas comunistas que habían combatido al lado del ejército de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur y contra los países de Occidente. Ahí tenemos una foto histórica también en la que Henry Kissinger estrecha la mano a su homólogo vietnamita con la firma de los acuerdos de París. La guerra para Estados Unidos ha finalizado. Ahora falta una tarea, traer a casa a los prisioneros de guerra. Aquí los tenemos. Prisioneros de guerra, POW, Prisoner of War. Los prisioneros de guerra fueron una auténtica piedra de toque durante todo el conflicto, sometidos a todo tipo de torturas y privaciones durante años. No se sabía nada de muchos de ellos hasta pasado muchísimo tiempo debido al estrecho contacto o nulo entre los prisioneros. Entrevistas televisadas a algunos pilotos, paseos por la capital de Vietnam del Norte, Hanoi, para que la población se resarciera con ellos y expuestos a escarnio público. Esto me recuerda a mí también a ese desfile, cuando dijo Adolf Hitler iban a hacer el desfile en la Plaza Roja de Moscú y al final ese desfile lo hicieron prisioneros de guerra alemanes en Moscú con Stalin. Pues prácticamente igual, ¿no? Operación Homecoming, regreso a casa. Esa operación se ideó para poder sacar a todos los prisioneros de guerra que estaban en el norte de Vietnam y en China y llevarlos a bases en la isla de Guam, en la isla de Filipinas. Recordemos, Filipinas era nuestra, era de España hasta 1898. Después de esto, Estados Unidos apoya a Filipinas para hacer la guerra contra España, nos derrocan, nos tenemos que ir de allí en el famoso desastre del 98, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam, además de las Islas Carolinas, las Islas Marianas y otros archipiélagos e islas que perdemos en esa época. Y Estados Unidos después de eso le hace la guerra a Filipinas y al final pues se queda en Filipinas. Esta operación Homecoming supone la liberación de los 591 prisioneros de guerra estadounidenses en poder de Vietnam del Norte, el Vietcong y China, como se dijo antes, del 12 de febrero del 73 al 4 de abril del 73. Esto duró casi 2 meses, el reunificar a los prisioneros y traerlos por tandas a Estados Unidos. Uno de los puntos acordados en los acuerdos de paz de París, por supuesto, había que traerlos sí o sí para poder firmar la paz. Miembros estadounidenses capturados cautivos por los vietnamitas y por los chinos, pues 325 miembros de la Fuerza Aérea, en su gran mayoría pilotos derivados, 138 de la Armada de Estados Unidos, 77 del Ejército de Tierra y 26 infantes de Marina. Y otros 25 civiles al servicio de Estados Unidos, como miembros de la CIA, pilotos civiles, etc. Ahí tenemos 4 fotos de izquierda a derecha. Voy a empezar por el senador John McCain. John McCain era piloto de caza, fue derribado en la operación Rolling Thunder y estuvo cautivo 5 años y medio. Como os dije en un principio, se enteran de que es un personaje influyente, o al menos su familia, con gran tradición militar, y son todos altos mandos de la Armada estadounidense, y le ofrecen pues entregarlo. Él se niega, él dice que él será entregado por sus compañeros cuando deba serlo y nunca antes que ellos, sino por orden de llegada, por así decirlo, y bueno, pues comienzan las torturas. Está sometido a aislamiento durante muchísimo tiempo y bueno, pues por un sistema de toques en la pared consigue hablar con bastante gente, ¿no? Con bastante pilotos capturados, civiles capturados, que están, ya le digo, están durante meses y hasta durante años aislados. Nadie tiene contacto con ellos y nadie sabe que han sido derribados, que están prisioneros. De hecho, están desaparecidos en combate. Y al cabo de un tiempo, no sé el tiempo que será, pues se le da por muertos en combate. Pasó con más de uno que se daba por muerto, y cuando acaba la guerra y van a traer a los prisioneros de guerra, más de uno volvía que estaba vivo, que se le dio por muerto. Y al revés igual, por supuesto, familias que pensaban que su familia, su pariente, su marido, su hermano estaba desaparecido en combate y estaba en alguna prisión de Hanoi, y finalmente cuando se hace la operación Homecoming, pues se dan cuenta de que no está, de que sigue desaparecido. Ya les digo, hay más de 1800 desaparecidos en combate. Ya estaban muertos, lógicamente. Creo que hace unos años se encontró a un soldado de fuerzas especiales que había sido capturado vivo y que una familia vietnamita le había cuidado, y había hasta perdido el nombre y hasta el habla. Ella solamente hablaba en vietnamita, ni siquiera en estadounidense. Pero bueno,
son casos muy esporádicos. Por lo general los que están desaparecidos hace 45 o 50 años están muertos. La foto del centro es un oficial piloto estadounidense que ha sido capturado después de eyectarse de su asiento del avión, ha sido capturado por las tropas norvietnamitas. Y la foto de la derecha es exactamente lo mismo, un piloto abatido y capturado pues por los lugareños. Como os dije en un principio, que podían coger pues todo tipo de personas, chicas, chicos, militares, no militares, insurgentes, cooperantes, todos tenían animadversión contra estos pilotos que lanzaban día y noche toneladas de bombas contra los campos de cultivo, aldeas, casas, colegios, a donde fuera el objetivo, que bastante veces fallaría, porque cuanto más alto, más fallas, más hierras el objetivo, y cuanto más bajo, más eficaz eres, pero tienes el gran problema de que efectivamente puede ser alcanzado por las baterías antiaéreas, como así pasaba muchas veces. La foto que he dejado para el final, y vamos ya a terminar este capítulo, el cuarto capítulo de la guerra del Vietnam e Indochina, pues es montado ya en el avión de vuelta a casa, en la operación Homecoming, de un grupo de prisioneros estadounidenses que han sido liberados. Y bueno, pues me parece que en ese preciso momento el piloto del avión les dice que en este momento acaban de salir de las aguas internacionales de Vietnam, por lo cual ya están a salvo, entre comillas, ¿no? Ahora falta pues hacer el trayecto de vuelta y llegar a casa de Estados Unidos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Esta es la cuarta parte de Indochina y la guerra del Vietnam. Como pueden ver, es exageradamente extensa, hay muchísima información. Vamos a intentar contarlo pues lo mejor posible y lo más breve posible. Pues ya les digo, me podría tirar hablando de esto, de este conflicto, de esta batalla, de esos 50 años de guerra que ha tenido Vietnam para ser lo que es ahora, una república socialista de Vietnam que engloba el norte y el sur en un país comunista. Pues bueno, 50 años de luchas intestinas, luchas contra los franceses, luchas contra estadounidenses y luchas entre ellos para poder reunificar bien. Nada más, para mí ha sido un placer, un honor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Les emplazo a que, bueno, que lo vean, que le den a me gusta, como dicen los chavales jóvenes, que hagan algún comentario constructivo, que me pidan peticiones, ya sea por privado o por abierto. Por cierto, aprovecho para decir que esta camiseta me la ha enviado uno de mis suscriptores. Muchísimas gracias, tú sabes quién eres, me la he puesto en tu honor para dar esta conferencia. Bueno, gracias por todo, ha sido un placer. Nos vemos en la ya sí última entrega, la quinta parte de Indochina y la guerra del Vietnam. Muchísimas gracias.